Miriam. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en un nuevo programa en las rutas del folclore, donde el día de hoy estaremos hablando más sobre turismo, más sobre cultura, más sobre folclore que tenemos aquí en Bolivia. Exacto, Gerson, y qué mejor que una persona que sabe de esto y está involucrada en lo que es la cultura, las danzas, y él sabe mucho de la historia de Bolivia, la historia de las danzas, y él está muy confraternizado con todo esto. Claro que sí, el día de hoy nos acompaña un turismólogo que nos estará dando a conocer más sobre las danzas, más sobre las entradas, más sobre el folclore que tenemos. Sus vivencias, todo lo que ha podido ver. Él viaja mucho y conoce todo el rincón de Bolivia. Hemos preparado algunas imágenes para que usted pueda observar y pueda visitarlas. Algo de turismo, danzas, algo relacionado con lo que nuestro invitado de hoy nos va a hablar. Claro que sí, vamos con las imágenes, que es lo que muestran el folclore, el turismo, la cultura y tradición que tenemos aquí en Bolivia. Vamos con las imágenes. Dentro de mí solo queda una esperanza, el amor de una mujer de ojos tristes. Llevaba suave aroma cuando le vi, cuán hermosa y dulce princesa, de noche buscaba aquella estrella. Acabamos de ver hermosas imágenes de lo que es lo hermoso de nuestra querida Bolivia, el folclore, el turismo en general. El día de hoy nos encontramos con una persona, con un turismólogo, Miriam. Diego del Carpio, un personaje muy inusual, muy conocido también en su medio, y nos va a ir informando, nos va a ir adentrándonos más de lo que es la cultura. Él es muy capísimo en esto, ha estado muchos años con esto y nos va a enseñar más de la cultura, las danzas, las fraternidades y de todo lo que se hace en el movimiento. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos aquí en las rutas del folclore. Estaremos hablando de temas muy importantes que relacionados al turismo y al folclore y a la cultura que tenemos aquí en Bolivia. Hola Juan, hola Miriam, muy buenos días, y bueno, es un placer para hablar sobre lo que es cultura, pero hablando primero de Bolivia, ¿no? Consideramos que, mira, en el planeta Tierra hay 198 países reconocidos, solamente 17 son megadiversos, y un país megadiverso se consolida con un país que tiene ecosistemas, pisos ecológicos, endemismo, genética, diversidad genética, pero también diversidad cultural. Y Bolivia es uno de esos 17 países megadiversos, y bueno, ni qué decir, tanto el oriente como el occidente tienen expresiones culturales, manifestaciones culturales que se pueden apreciar a través de estas entradas, ¿no? Y bien, hablando de Virgen del Carmen, es una de estas, y bueno, vamos a ir desarrollando también todo este temario que hay que conocer. Diego, conociéndote un poquito más, ¿a ti cómo te llamó la atención todo esto de la cultura de Bolivia? Bueno, yo he estudiado turismo y casi una buena parte de mi vida lo he dedicado a la gestión pública. Pero la gestión pública es estar en un sitio sin poder salir, pero siempre me ha llamado la atención Bolivia como tal. Conozco toda Bolivia excepto Pando, y he ido viendo sus manifestaciones culturales, más en tierras bajas es lo que me ha llamado la atención, porque considero que estamos muy arraigados a un andinocentrismo que no está mal, pero hay que conocer la otra parte de Bolivia, que el tema de Andes solamente ocupa el 30-35% de nuestra geografía, y el restante son tierras bajas, Amazonía, bosques húmedos, trópico, etcétera. Entonces he podido estar en diferentes manifestaciones culturales. Por ejemplo, en el norte, que ya se viene, a finales de julio tenemos el Chapaquene Fiesta, que es una expresión cultural muy interesante, que igual como en esta región denota el tema de su cultura propia arraigado a lo católico, ¿no? Una simbiosis, y ves danzas muy interesantes. Hay una que se parece a lo que nosotros tenemos en Tierras Altas, que es, allá le llaman achus, y aquí nosotros es el tema de los auquiauquis. Entonces hay una similitud muy interesante. Después he estado en la festividad del Pujuya en la Pucara, que igual es muy interesante, en San Ignacio de Mojos, en Chiquitos. También recién he ido en mayo al Tinku de Macha, que es una expresión cultural arraigada también a una cosmovisión andina muy arraigada. Entonces, eso es lo que me llamó la atención de Bolivia en el tema cultural. Y
Y en el alto también he hecho mucho trabajo, muchos estudios, entonces me gusta mucho todo lo relacionado al tema historia, cultura, antropología, sociología, economía, para poder interpretar y dar a conocer a los turistas también que nos visitan. Sabemos que Bolivia es diverso en muchas culturas, tradición. ¿Cuáles son las danzas que no tienen mucho impacto en las entradas folclóricas? ¿Qué danzas se están como que perdiendo, pero nosotros podemos tal vez rescatar? ¿Qué danzas podrían ser? Creo que es una pregunta muy interesante porque todo se ha ido folclorizando, que no está mal, pero conocemos mucho ya del folclore, danzas pesadas, livianas, pero nos falta conocer y rescatar sobre todo las danzas autóctonas, que esas danzas se relacionan mucho al calendario andino, que va a ser el ciclo lunar, el ciclo solar, tiempo de cosecha, tiempo de siembra, tiempo de helada, tiempo de vientos. Entonces es algo que la Escuela Superior de Formación de Maestros, que está en el distrito 8, si no me equivoco, del Alto, han ido rescatando estas danzas. Ahí puedes ver danzas relacionadas, por ejemplo, al tema de quecho, de esta ave, el Baneyus resplendens. Es una ave que es un bioindicador. Cuando esta ave está nidificando, como dicen nuestras marcas, está hueveando, cuando hace su nido en la tierra, significa que va a haber época de sequía. Si hace su nido en un lugar alto, va a haber época de lluvias. También van a ver las comunidades cómo está el huevecillo, ¿no? Si está moteado, significa que puede ser que haya heladas. Entonces eso lo han manifestado en una danza que es muy interesante, que va al quechua, al lequeleque. Entonces esta Escuela Superior de Formación de Maestros han ido rescatando las diferentes danzas vinculadas a nuestro calendario agrícola, calendario andino. Después hay otras que también está vinculado, que se ha ido folclorizando un poco el tema de la okiauki que mencionaba anteriormente, y hay otras que sí es importante seguirlas investigando, dejar un catálogo. Y hay un libro que es un referente, que es las danzas, así nacieron las danzas, si no me equivoco, de Manuel Alvarado, ¿no? Que nos explica cómo nacieron estas danzas, y ahí está este reservorio cultural. Diego, ¿tú participaste alguna vez en alguna entrada? ¿Y cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es la que más has disfrutado, digamos, bailar? Mira, lo mío mayormente es ver, tomar fotografías, documentarlas, no mucho de bailar. Sí, cuando estudiaba turismo he bailado jalcas, que es de la región de Quechua, Sucre, pero he ido a bolivianizar, por así decirlo, porque todo nuestro folclore y reservorio cultural se ha expandido: Perú, Chile, Brasil, Europa, Centroamérica, Sudamérica, y también tenemos conflictos con países vecinos que indican, por ejemplo, el Tinku nació en el norte de Potosí, ahí tenemos diferente bibliografía. Entonces yo he participado de la fiesta de la Fuerza del Sol en Arica. Hay casi 97% hecho en Bolivia, hecho en el Ande, bailan desde caporal, morenada, etcétera, y un 3% es netamente chileno. Entonces estamos bolivianizando, coyanizando, y mayormente lo mío es ver y tomar fotografías de estas danzas. ¿Pero cuál te impactó más? ¿Cuál te gustó más? Todas son interesantes. Autóctonamente los auquiauquis me llaman mucho la atención porque representan a los achachilas. El tema del tinku también, que ha sido folclorizado, porque si tú ves el tinku en Macha, en Pocuata, un poco de Yayagua o Curí, es todo un ritual, pero lo han ido folclorizando y me ve interesante. El tema del caporal, la diabla, todos tienen lo suyo. Entonces una predilecta podría decir en lo autóctono, el tema de tierras altas, auquiauqui, tierras bajas, achus. En lo folclórico, la diablada igual es muy interesante, y la morenada. Sabemos que el turismo, la cultura es muy importante para Bolivia en general, y aquí en La Paz se suspendieron aún no se tiene la fecha exacta, que es la entrada del Gran Poder. Esta entrada mueve muchas personas, mueve mucha cultura, mucha tradición. ¿Qué punto de vista usted nos podría dar sobre la entrada del Gran Poder? Mira, es una de las industrias culturales enfocadas en economía naranja de gran significancia en La Paz. Y a través de estos conflictos, lamentablemente, al suspenderse, toda la cadena económica se logra subdesarrollar o pausar. Retomar eso va a ser complicado porque ya no se ha pasado en la pandemia y otras fechas. Entonces es complicado también para el turismo, porque hay mucha gente que ya planifica venir, sobre todo para el Gran Poder, para ver toda esta expresión, manifestación cultural,
y en el tema de turismo sí perjudica porque se pierde, ¿no?, el tema hospedaje, agencias de viaje, alimentación, toda una cadena de agentes económicos que mueve. Recientemente se nos viene la 16 de julio, que es una de la radiografía cultural de la ciudad del Alto, porque tenemos diferentes festividades que se celebran alrededor del Alto: Villa Dolores, Villadela, Río Seco con la festividad Virgen se me fue el nombre. Entonces hay diferentes festividades y una de las más fuertes es el de la 16 de julio, ¿no?, que esperemos que se dé sin ningún conflicto, porque esta entrada es muy interesante, se da desde 1970, te cuento, en el Alto. Ha comenzado con pocas fraternidades y hoy en día superan los 60,000 danzarines, bailarines, devotos, y hay muchos aspectos hay que hablar. Por ejemplo, la morenada más grande de Bolivia está ahí en el Alto, que es la Chacaltaya 97.16. 97 porque se fundó el año 1997, y 16 por la 16 de julio, ¿no? Ellos tienen mucha alianza o esta vinculación con el Chacaltaya, que es un achachila, y que lo visitan igual. Si tú vas al Chacaltaya y vas a ver algunas fotografías de esta morenada, que es bien interesante. Exacto, ¿no? Eso de las danzas han ido evolucionando con el paso del tiempo. ¿Tú qué nos puedes decir un poco de esa evolución? Sí, en lo folclórico hay aspectos que siempre se va a vincular una globalización. Y sí, en eso hay que ser muy frío, que hay danzas que han ido cambiando, incluso la vestimenta, como decía hace un momento el presidente de conjuntos folclóricos, antes se bailaba con abarca, ahora con botas, entonces por los colores, o poner símbolos que no están vinculados a nuestra raigambre cultural, raigambre andina, que por ende sí habría que ver, ¿no?, el tema de reglamentos, que todo se mantenga en un estrecho vínculo. Hay evolución en algunos aspectos. Por ejemplo, antes no vas a ver ropa con luces LED. No está mal, pero se va globalizando también todo. Pero hay otros elementos que no deberían usarse en algunas vestimentas, ¿no? Por ejemplo, en los tincus, en los últimos que he visitado, en los bordados ya ponen cosas que no están vinculadas a nuestra región o a nuestra vinculación, pero también habría que explicar eso, sobre todo en los bordadores, ¿no? Y hay algunas danzas que sí o sí han ido evolucionando, incluso los pasos, o incorporar elementos que no sean vinculados a lo nuestro, ¿no? Y que se han ido viendo en algunas danzas, que ponen muñecos que nada que ver con nuestra regambre cultural. Sí, se notó, ¿no?, que hay un cambio que se va evolucionando en cada danza, en cada entrada. Para ti, Diego, ¿cuál ha sido tal vez la tergiversación más grande que se ha hecho de alguna entrada, de una vestimenta? En mantas he logrado ver algunos elefantes que no está vinculado a lo nuestro ni a nuestra región, pero está vinculado, digamos, a una suerte de que va a ser buena suerte para la cuestión. Después, lo interesante, por ejemplo, es el uso, y eso me parece interesante, de dejar de utilizar plumas reales de aves, qué sé yo, en el tema de trovas. Han ido cambiando todos estos elementos, porque también Pofoma hace algunas inspecciones. En el tema de la moneda, antiguamente se usaban de matracas de quinchos, y eso también es una depredación a nuestros ecosistemas. Entonces, eso creo que es lo positivo, y lo negativo, lo que decía, algunos elementos que se han ido cambiando con el tiempo. Que miren, si ven en Perú, en el tema de caporal han ido utilizando máscaras de depredadores y cuestiones así, que no va vinculado a lo nuestro. Y aquí creo que sí tienen que ser muy estrictos con el tema de estos elementos o incorporaciones de cosas que no estén vinculadas a lo nuestro. Algo que he identificado solamente sería en el tema de mantillas, por el momento, ¿no? Después todo, hasta ahorita en la 16 de julio, todo se mantiene. Si tú ves los Pugyay, que hay una, no sé si siguen participando, Arquicultural, que es del Colegio de Arquitectos de la Ciudad del Alto, que siempre entran bailando Pugyay, ¿no?, manteniendo toda la raíz genuina como debería ser. Tú, Diego, ¿no?, tú que eres muy conocedor de la historia, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo nació la morenada? ¿De dónde viene? Tengo entendido que es no el maltrato que los españoles tenían con los esclavos. Claro, pasa que en la región ya donde se encontraba lo que hoy en día es el Collasuyo, ya estaban ahí los grupos sociales que fueron esclavizados, pero también trajeron grupos del sector de África, Nigeria, Nueva Guinea,
un grupo fueron traídos por portugueses a lo que va a ser el tema del algodón o la caña de azúcar. Y en esta región también hubo ese tipo de esclavitud afro, donde los trajeron para trabajar en las minas. En Potosí, obviamente, por el tema altitudinal y climatológico, no soportaron, los llevaron a lo que va a ser la región de los Yungas para el tema de los cocales, que también les sentía muy bien como tributo a los españoles. Y en la región de Taraco indica, ¿no?, que es donde nace la morenada como tal, aunque hay una pelea interna que fue en Potosí, como también fue en la región de Taraco. Y sí, evidentemente el tema de la matraca es la representación de las cadenas. Si tú ves las caretas, vas a ver que son caretas afros y parecen que sus ojos estuvieran saliendo. Sí. Eso es por el trabajo excesivo que ellos hacían en el tema de la mina. Es como una representación y una manifestación, una remembranza a esto, porque el sector afro fue muy explotado inhumanamente, no solamente en la región Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Brasil, en todas las regiones. Y una de estas manifestaciones como remembranza va a ser la morenada. Y en la región de los Yungas, como algo ya más reciente, está el tema de la saya, ¿no?, que también se dio origen a otras danzas, y el tema de los capataces con el caporal igual. Entonces, de esa manera es que nació el tema de la morenada. Muy interesante, muy bonito. Muy interesante, Diego. Sabemos que aquí en Bolivia se tiene múltiples entradas. Aquí en La Paz tenemos las más grandes, que podría decir la entrada de Gran Poder, la entrada 16 de julio. Si bien abarcan múltiples fraternidades, múltiples danzas, mostrando lo más hermoso que tenemos aquí en Bolivia, ¿cuál nos dirías que es la entrada donde se tiene más fraternidades o grupos folclóricos que no lo están conociendo mucho? Mira, en el tema de folclore, la radiografía plena y la más importante va a ser la 16 de julio. Esta entrada en sus inicios movía 168 millones de bolivianos, llegó a 280 millones de bolivianos, y en los últimos datos que se tenía proyectado era superar los 500 millones de bolivianos. Entonces, ahí ya tú ves cuánta gente participa, cómo es este movimiento económico que empieza en marzo, ¿no? Todo el recorrido, que el tema de la ropa, el tema de las bandas, la comida, cómo mueven. Entonces, la 16 de julio en el Alto. Después hay otras festividades que decía anteriormente en cada distrito de la ciudad, incluso en el área rural. En el área rural, en lo que es Milluni, los mineros bailan en diciembre 10, igual en honor a una virgen, que es la patrona de los policías. Entonces, la más importante va a ser la 16 de julio, porque bailan más de 60,000 danzarines, más de 300 millones de bolivianos, y se preparan desde marzo, ¿no? Es todo un movimiento económico. En La Paz sabemos que es Gran Poder, pero eso también ha hecho de que se vaya moviendo estas festividades y se vaya viendo en otras regiones como Santa Cruz, que igual ya han iniciado con Virgen del Carmen. Igual van a bailar el 15 de julio, van a hacer su promesa y toda la cuestión, es porque el Aymara lleva su cultura en tierras bajas a otros países, como les conté de Chile, es netamente Bolivia, netamente el sector oriente y sobre todo occidente. En Perú han visto cómo ha crecido también sus festividades. Entonces creo que las más fuertes, la camasa, la chama, está aquí entre La Paz y el Alto, que es ese corazón que palpita culturalmente. ¿Y tú trabajas con turistas? Sí, trabajamos con turismo, y cuando se habla de folclore es muy interesante, porque si tú ves otros carnavales o manifestaciones culturales, vas a ver lo mismo. Mientras la diversidad aquí es desde ver la diversidad de trajes, colores, coreografías, músicas, canciones. Entonces es lo que lo hace interesante, y por eso también se ha ido bolivianizando diferentes regiones. ¿Qué es lo que más al turista le llama la atención? Depende, va a ser el tema de la coreografía, el tema de las canciones, que también hay algunas que están en Aymara, ¿cierto? Otros, el tema también de las caretas, que es lo que mayormente todas las culturas lo que expresan es el tema de las caretas. Aquí lo que les llama la atención es el tema de la diablada, el tema de la morenada, el tema también de los tobas, cuando entra el
el achachi mayor, ¿no? Con todo eso. Entonces, prácticamente tenemos esa riqueza cultural que turísticamente sí casi se está aprovechando, pero vuelvo a reiterar que ven más el tema del oriente. Y podemos hablar tal vez de los fraternos, de las fraternidades, de las danzas. ¿Qué reseña más nos podrías dar? Bueno, el tema de las fraternidades es bien interesante, es toda una parafernalia, elegir al fraterno, nombrarlo, el tema de las fiestas que realizan, el movimiento económico que genera, el compadrazgo igual que se va generando, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo en el Alto es bien interesante, ya que también documentarlo cómo es que nacen algunas fraternidades. A veces son grupos de jóvenes que apuestan por una danza que tal vez no es tan bailada, que sé yo, cuyahuada, tobas, etcétera, y van haciendo, ¿no?, el tema de su planificación, cobrar un ingreso para el tema de la música, las bandas, tener su uniforme para las preentradas, tener su hacer o rentar un uniforme de primera salida o su primera parada para el tema de la danza, de la festividad como tal, o hacer estos bloques e ir bailando en nuestras festividades. Algunos bailan en Gran Poder, en el 16 de julio, en Villa Dolores, en Villadela, en Río Seco, o también van al Carnaval de Oruro, que es la mayor obra tangible e intangible que tenemos en Bolivia. Entonces es bien interesante. Y hay otras fraternidades que también ya son muchos años, como los chutacholeros, por ejemplo. Hay una señora en La Paz, no recuerdo el nombre de la fraternidad, que se dedicó con su esposo desde muy jóvenes a esto, y su esposo componía todas las canciones de los chutacholeros y también después lo grabaron. Entonces es todo un movimiento social, económico, de reivindicación, porque antes esto no era bien recibido. En los 80, en los 90, incluso el Gran Poder era un cacho prohibido, porque era como otra Bolivia que era llevado a un rincón, digamos. Y hoy en día con mucho honor, orgullo se bailan estas danzas, ¿no? Entonces, de esa manera es que se van dando las fraternidades. Como decía hace un momento, la mayor, que es muy interesante, es la Chacaltaya 97.16, que tienen más de 10.000 danzarines. Tú entras, ves la Chacaltaya y filas y filas de morenos. Según tú, ¿cuál ha sido el impacto de las redes sociales? Interesante, porque hoy en día cualquier persona que tenga un móvil puede hacer una transmisión por TikTok y está documentando de una otra manera, porque como tú decías, va a cambiar de aquí a unos 10 años. Tú sabes que la moda en la pollera cambia cada 3 meses. Entonces ahí si tú ves las primeras morenadas en los 90, mayormente eran colores vicuña. A partir de 2007 empiezan las nuevas generaciones a poner colores chillones, un naranja, un lino, un verde, que eso también está relacionado a lo que es la arquitectura de Freddy Omani con los choleros. Entonces los andinos antes nos catalogaban mucho como fríos, como aburridos, pero no, todo está vinculado a fiesta. Los andinos somos mucho de fiesta y mayormente todo eso se va a reflejar en la ropa, por eso es que los textiles son tan coloridos. Entonces es bueno tener las redes sociales, un móvil documental, algunos suben en TikTok, Facebook, y de esa manera también vamos creando una memoria historiográfica para ver cómo va a evolucionar de aquí unos 10, 30 años. Es interesante porque podemos ver por redes también lo que pasa, digamos, las tradiciones de Santa Cruz, de Cochabamba, de todo lado. Para mí es un impacto bien grande porque hay cosas que no se veía, pero ya vas revisando, ¿no? Y te van apareciendo otras cosas y dices, pero si no conocía. Claro, en Estados Unidos hay mucha gente que baila, hay mucha gente que ha migrado de Cochabamba, lleva ya sus tradiciones, incluso su vestimenta. Entonces, como decía, un principio estamos bolivianizando, y esto las redes sociales ayuda a articularnos, ¿no? Y mostrar que estamos en diferentes partes del planeta Tierra. Ha sido muy interesante, ¿no? Esta charla con Diego. Diego, tal vez algunas palabras que nos quieras decir a todos los que nos están viendo. Sí, es importante defender lo nuestro. Son danzas, expresiones culturales netamente bolivianas, tanto de Oriente como de Occidente. Somos un país mega diverso, como decía en principio. Y bueno, es importante también inculcarlos desde niños, con buenos valores, porque también sabemos que esto tiene el lado negativo, que es el tema del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces, en un principio se estaba prohibiendo que estas manifestaciones se hagan en colegios. Imagínense
de aquí a 10 años esos jóvenes no van a conocer lo que son estas expresiones culturales. Todos hemos bailado en horas cívicas, Día de la Madre, Día del Maestro, y ahí es donde vamos aprendiendo lo nuestro. Consideren que antes bailar folclore era lo último que ponían en las fiestas porque era lo peor. Se ponían en las discotecas, era como que para que se vaya la gente, no se valoraba lo nuestro. Entonces hemos abierto los ojos, sabemos que esto es muy importante, es parte de nuestra esencia, parte de nuestro ajayo, y hay que seguirlo promoviendo, hay que seguirlo documentando y bailándolo, ¿no? Gracias, Diego. Gracias por venir y enseñarnos un poco más de lo que tú sabes. Y nos has ido abriendo un poco más los ojos, como dijiste hace rato, ¿no? La invitación siempre para ti, siempre que puedas venir. Bienvenido. Esta va a ser mi casa, la casa del folclore. Bueno, ha sido un placer estar en Viraliza Bolivia y hay que ser más bolivianos cada vez y amar lo nuestro. Y sobre todo entender que somos un país mega diverso y entendernos entre nosotros. Somos tan diversos que lo que nos falta es empatía, y más en estos días que son conflictivos hay que tener empatía y entre bolivianos no nos podemos dañar, ¿no? Hay que salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Diego, por acompañarnos y estar presente aquí en las rutas del folclore, donde te vamos a estar llamando para siguientes entrevistas acorde vaya pasando estos días. Se acercan múltiples festividades, como es la entrada 16 de julio y como se está por ver la fecha recién, la entrada del Gran Poder. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos aquí en las rutas del folclore. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Datos muy interesantes, datos muy exactos de nuestro querido invitado de hoy. Claro que sí, estuvimos viendo más sobre el turismo, más sobre la cultura, estuvimos conociendo danzas que tienen que seguir creciendo, no tenemos que hacer perder estas hermosas tradiciones que tenemos. Sí, ha sido muy interesante hablar con Diego, nos ha ido abriendo los ojos sobre algunas danzas que no se conocen. Vamos a ir nosotros tal vez mostrándoles. Claro que sí, aquí en las rutas del folclore estaremos conociendo a más personas influyentes, a más fraternidades, todo relacionado al folclore, la cultura, la tradición que tenemos aquí en Bolivia. Síganos y acompáñenos. Hoy no puedo irme sin despedirme y agradecer a la persona que me viste, que es Modas Lua Mira, que se encuentra en el Cruce Villadela. Aquí abajo les dejamos, ¿no?, los numeritos para que usted pueda contactarse. Bello, todo bello. Tiene todos los accesorios, la vestimenta. Hermosa como siempre, Miriam. Gracias, Gerson. También queremos agradecer a la producción y a la producción que nos acompaña y que siempre nos está ayudando, a Trueno Producciones. Dejaremos igual aquí en pie del video todos los contactos y referencias para Trueno Producciones. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.